Hola y bienvenidos a este mini episodio de Lugares Misteriosos. Hoy conoceremos la historia de la desaparición de Diderici, aunque muchos la han considerado una leyenda urbana. De todos los misterios que hay en el mundo, el de la gente que desaparece es uno de los más inquietantes. Cuando no hay una explicación clara de lo que pasó, empiezan a surgir teorías e historias que se pueden convertir en auténticas leyendas urbanas. Una de estas desapariciones sigue siendo comentada hoy en día y fue la que ocurrió en 1815 en la prisión de Weisselmunde, en Polonia. El caso que les cuento ahora es el de un preso llamado Diderici. Como todos los días, los presos eran sacados al patio de la prisión para que pasearan e hicieran algo de ejercicio. Todos los prisioneros iban encadenados entre ellos y caminaban en círculo por el patio. Esta era una forma de mantenerlos controlados y evitar revueltas o intentos de fuga. Además, mientras los presos daban su paseo por el patio, los vigilaban varios guardias armados desde diferentes puntos. Según cuentan los testimonios de quienes se encontraban en la prisión en ese momento, ocurrió algo inexplicable. Diderici estaba encadenado con los demás presos, como era lo normal. Sin embargo, ante la mirada de todo el mundo, empezó a desvanecerse hasta que apenas se le podía ver. Todo esto ante la mirada horrorizada de presos y guardias. Finalmente dejaron de verlo, ya que se había hecho completamente invisible al ojo humano. Los grilletes que mantenían a Diderici encadenado a los demás presos cayeron al suelo. Nadie sabía cómo reaccionar, pero lo cierto es que ese preso había desaparecido sin que se pudiera explicar por qué. De este hombre nada más se supo y se creó una misteriosa leyenda de lo que había pasado, pero más fueron las preguntas que quedaron en el aire. ¿Qué pasó realmente en el patio de la prisión? ¿Qué hay de verdad en esta enigmática historia que se sigue contando en la actualidad? Ahora vamos con las teorías sobre el caso. Obviamente, al ser uno que causa tanta intriga, muchas personas se han sentido en la necesidad de investigarlo y llegaron a ciertas conclusiones. La primera es que sí existió un preso de nombre Diderici en la prisión de Weisselmunde que estaba acusado de robo de identidad y que desapareció de una manera misteriosa, tal como lo cuenta la historia. Sin embargo, hasta aquí llegan las cosas parecidas, ya que las fechas no coinciden. Según la investigación, el preso Diderici desapareció en 1813, es decir, 2 años antes de lo que cuenta la historia. Lo que se sabe de la cárcel es que había pertenecido a los prusianos y luego a los franceses bajo el mandato de Napoleón, justo cuando éste quería conquistar toda Europa, y Diderici había cometido un grave crimen al hacerse pasar por un oficial francés de alto rango. Cuando llegó a la cárcel, trató de fugarse y por eso fue castigado, haciéndole usar grilletes de fierro más pesados que los normales, además que no se los quitaban en ningún momento del día. Para 1813, la prisión fue devuelta a los prusianos y durante uno de los primeros chequeos, los oficiales se dieron cuenta que el preso Diderici no estaba. Lo listaron como desaparecido, pero no dieron más explicaciones. Cuando los prusianos preguntaron a los franceses qué había pasado con él, no les dieron una respuesta clara. Inclusive, un comandante que había sido el encargado de la prisión les dijo que seguramente este preso había intentado escaparse y se había caído de uno de los muros exteriores hacia el océano. Hasta ese momento no se sabe qué le pasó a este hombre, ni tampoco se conoce el origen de la historia de su desvanecimiento y desaparición. Lo que se supone es que Diderici trató de fugarse tantas veces que los guardias de la cárcel de Weisselmunde lo castigaron de tal manera que tal vez no aguantó las heridas y después de morir lo lanzaron al mar, o inclusive que lo lanzaron vivo. Tal vez el enigma de esta historia no sea la desaparición en sí, sino cómo se originó la historia. Para algunas personas es más fácil imaginar que algo inverosímil e inexplicable sucediera, creándose así esta leyenda urbana y posiblemente nunca lleguemos a saber la verdad de lo que pasó en este lugar. Y eso fue todo por el mini episodio de hoy. Espero que lo hayan encontrado interesante y que lo compartan en sus redes sociales para que este contenido llegue a más personas.
Recuerden que pueden suscribirse en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde escuchen sus programas favoritos. También pueden ver fotos, videos y otro contenido en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriosos el podcast. Les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.